Hermanos, el apóstol Pedro escribió esta epístola. Él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Hermanos, abran sus Biblias conmigo a la segunda epístola del apóstol Pedro. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bienvenidos a Gracia de Dios. Segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a ver simplemente dos versos. El verso 10 y el 11. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Esta serie le hemos puesto de tema establecidos en la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas nunca caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo voy a leer una vez más. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad, digan conmigo, procurad, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, en el mensaje anterior que vimos el domingo pasado, Pedro nos exhortó y nos llamó a añadir a vuestra fe 7 cualidades. ¿Cuántos se recuerdan de estas 7 cualidades? La cual vimos, digo, añadid virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Pedro, en el mensaje anterior, nos llamó, iglesia, a añadir a nuestra fe 7 cualidades sumamente importantes a nuestra fe. Como que si fuese una comida, Él nos llama a añadir a nuestra fe ciertos ingredientes. Si tú cocinas algo sin añadirle ningún otro ingrediente, ni especie, ninguna salsa, la comida será comestible, mas no gratificante. Tú lo podrás comer, mas no será agradable ni será un deleite para ti. Pedro nos llama a añadir a vuestra fe y que crezcamos en nuestra fe. En el mensaje anterior, Pedro nos llama a añadir a nuestra fe para asegurar un crecimiento espiritual, mas en este mensaje, Él nos va a llamar a asegurar una entrada al reino de Dios. En el mensaje anterior, Pedro quiso asegurar el fruto de vuestra fe, mas en este mensaje Él quiere asegurar el destino de nuestra fe. En el mensaje anterior, Pedro quiso asegurar que tú crecieras. En este mensaje, Pedro quiere asegurar de que tú entres al reino de los cielos. El mensaje de hoy, iglesia, tiene de tema
firmes en nuestra salvación. Digan conmigo, firmes en nuestra salvación. Miren lo que dice el verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Esta palabra, mis hermanos, es la forma verbal de la palabra griega que vimos la semana pasada, diligencia. Miren lo que dice el verso 5. Pedro dijo, vosotros también, poniendo toda, ¿qué? Diligencia. Esa palabra, en el verso 5, diligencia, se dice spudi. Y aquí en el verso, a la cual estamos en el verso 10, esa palabra procurad es la misma palabra, pero en su forma verbal que se dice spudazo. Entonces significan lo mismo, solo que uno lo tradució diligencia y aquí lo traduce como procurad. Esta palabra, como vimos la semana pasada, describe a alguien que es veloz. Esta palabra diligente, alguien que procura, es alguien, spudi significa alguien veloz, alguien rápido en actuar. Como se dice en Centroamérica, alguien pilas. Esa persona es pilas. Esta es muy diligente, una persona centrada, enfocada, rápido para actuar. Una persona diligente que está procurando es alguien que está al tanto de las cosas. Está encima de las cosas. Esta palabra, spudi o spudazo, que significa diligencia o procurad, es lo opuesto a lo que dice en el verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y ¿qué? Abundan, no os dejarán estar, ¿qué dice ahí? Ociosos. Alguien diligente, alguien que está procurando es lo opuesto de ocioso. Ocioso es alguien relajado, alguien inoperante, alguien que no está haciendo nada. Es alguien muy desocupado. Es alguien, como se dice de otra forma, alguien haragán. Pedro no quiere que seamos ociosos en nuestra salvación, sino que estemos centrados, veloces, diligentes en ello. La persona que es haragán en las cosas de Dios no está creciendo en el Señor. Pedro en el mensaje anterior nos llama a ser veloces, a ser pilas, para crecer en nuestra fe, pilas, diligentes, procurando siempre añadir a ello esos 7 ingredientes que vimos la semana pasada. Pero ahora en el verso 10, él dijo, tanto más procurad hacer firme tu llamado y tu elección. Dijo, si yo les estoy llamando a ser firmes en crecer, ¿cuánto más deberías estar diligente en asegurar de que entrarás en el reino de los cielos? Hermanos, si Pedro nos dice y nos pide y nos exhorta a ser firmes en nuestro crecimiento espiritual, ¿cuánto más él dice deberíamos hacer firmes nuestra vocación y elección? Pedro dice, hagan firmes su vocación y elección. Sean pilas, estén encima de la situación, sean diligentes para asegurar que tú entrarás en el reino de los cielos. ¿Cuántos están seguros de que entrarán en el reino de los cielos? Bueno, hoy vamos a ver. ¿Qué significa vocación? Estar firme. Procurad estar firme en vocación. ¿Qué significa vocación? ¿Verdad? Muchas veces esta palabra hoy en día se usa para describir el trabajo que tú haces. ¿Cuál es tu vocación? Bueno, yo trabajo aquí, yo pinto, yo soy un constructor, soy mecánico. Pero eso no es a lo que esta palabra se está refiriendo, ¿verdad? La Reina Valera usa el castellano, ¿verdad?, para hablar en el español. Pero si ves otra versión más moderna, esta palabra vocación
está hablando del llamado, tu llamado. No el llamado que tú tienes en el servicio de Dios, sino el llamado que Dios te dio para la salvación. Cuando Él te llamó a ti por nombre, fuera del mundo, para formar parte de su iglesia. Eso es a lo que Pedro quiere que tú estés firme. Que estés firme de que Dios te llamó. ¿Estás seguro de que Dios te llamó? Y te otorgó vida eterna. ¿Estás seguro? ¿Estás firme en tu salvación o no? Eso es lo que Él está preguntando. Lo que estamos viendo. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:3. Vayamos ahí en el capítulo que estábamos, en el verso 3. Dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante, que dice, el conocimiento de aquel que nos, ¿qué? Llamó. Esa palabra llamó en el verso 3 y vocación en el verso 10 son la misma palabra. Está refiriendo al llamado para salvación. ¿Te ha llamado a ti Dios? ¿Has contestado la llamada de Dios para salvación? Este llamado, mis hermanos, se está refiriendo a nuestra salvación. Este llamado, esta vocación es sinónimo con salvación. Hermanos, las Escrituras frecuentemente hablan de la salvación como resultado del llamado de Dios. El llamado de Dios, cuando ves esta frase, el llamado de Dios, en el Nuevo Testamento, casi la mayoría de veces se está refiriendo y es sinónimo con la salvación. Entonces aquí estamos hablando, el tema que estamos hablando es el llamado que Dios te dio a ti para la vida eterna. El llamado divino, hermanos, de Dios se usa exclusivamente con referencia a aquellos que han recibido salvación de parte de Jesucristo. Quiero que veamos el uso de esta palabra un poquito más. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 8, verso 30. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 30. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Veamos este uso de la palabra llamado o vocación. ¿Lo tienen? Dice, y a los que, ¿qué dice ahí? Predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Llamar, cuando Dios te llama. Esta palabra, el uso de esta palabra significa salvación. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tienen? Aleluya. Miren lo que dice. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vayan conmigo a 1 de Pedro, a la primera epístola. Regresemos a la primera epístola, capítulo 2, verso 9. Miren lo que dice. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os, ¿qué? Llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, al entender esta palabra, vemos que el apóstol Pedro, cuando dicen, procuren más hacer firmes nuestra vocación, él dice y nos está exhortando a asegurar nuestra salvación. Asegurar de que tú eres salvo y aún no eres del mundo. Que tú estés seguro en tu mente de que tú ya no eres del mundo, sino quien realmente ha sido llamado por Dios.
Hermanos, el apóstol Pedro quiere que hagamos firmes nuestra salvación y elección. Dios te eligió a ti y te llamó a ti. ¿Estás seguro que has contestado ese llamado? Muchos dicen, oh sí, yo lo hice hace 10 años. Oh sí, yo recibí mi salvación, mi llamada hace 5 años. Bueno, vamos a ver si en realidad contestaste el llamado o no. Vamos a ver si en verdad eres salvo o no. Para que no llegue aquel día y estés frente al juez y digas, oh Dios, pero tú me llamaste. Y Dios diga, yo no te conozco. La palabra allí en el verso 10 dice, regresemos allá, segunda de Pedro 1:10, dice, procurad hacer firme. Digan conmigo firme. En el griego se dice bebíos y significa hacer tu llamado fuerte. Haz tu elección sólida, haz tu llamado duro, inmovible, un resultado decisivo. Pedro quiere que nosotros hagamos nuestro llamado firme y fuerte. Como dijo el hermano Freddy este viernes, construye tu casa sobre la roca, la cual es firme, inmovible, sólida. Asegura la estabilidad de tu casa, de tu vida. Hermanos, ¿tú comprarías una casa en donde te dan los datos que allí hay una inundación, que la casa se ha inundado ya 5 veces? ¿Comprarías una casa en un lugar donde ya ha sido confirmado que allí hay muchos temblores? ¿Comprarías tú una casa allí? Bueno, la persona sabia no lo haría porque sabe que lo más probable es que se va a hundir y el costo va a ser grande. La persona sabia dice, no, yo voy a comprar mi casa en un lugar seguro. Y eso es lo que Pedro quiere que tú hagas seguro tu salvación. Para que cuando estés frente al Rey de Reyes y el Señor de Señores, no te agarre ninguna sorpresa. Asegúrate de que tu casa o tu salvación permanezca. Cristo Jesús dice, el que permanece hasta el fin, ese es el que será salvo. Pero uno quizás ahorita está diciendo, pero pastor, mi salvación ya está segura. Uno quizás ahorita está diciendo, pero pastor, mi salvación ya está asegurado por Cristo. Uno quizás dirá, mi salvación, pastor, no depende de mis obras, sino depende de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ello yo tengo mi aseguranza. Uno quizás dirá, yo puse mi fe en Cristo Jesús. La salvación no depende de mí, sino depende de Dios, por lo cual yo estoy seguro en mi salvación por la fe que puse en Cristo Jesús. Todo a la cual yo te diría, amén, amén, y amén, y pero. Todo eso, mis hermanos, todo eso lo que les acaba de decir es verdad, pero digan conmigo, pero. El énfasis aquí de Pedro no está en lo que Dios ha hecho, sino en la responsabilidad que tú tienes a cuanto a la salvación. El hombre, como vemos cuando tú analizas todo el consejo de las Escrituras, el hombre también tiene una responsabilidad. Yo no estoy hablando de salvo por obras. Eso no es lo que yo estoy hablando. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Eso es imposible. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo,
el hombre a que ha recibido a Cristo Jesús tiene una responsabilidad de, ya habiendo recibido a Cristo, ya habiendo recibido la salvación, tiene la responsabilidad de dar testimonio de ello y reflejar una fe verdadera y genuina. La Biblia nos llama a creer en Cristo por fe, pero también a seguir a Cristo por la obediencia. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Una verdadera ortodoxia, pero también una verdadera ortopraxia. Decir que soy salvo por la obra de Cristo y solo por la obra de Cristo, salvo por gracia solamente, es verdad. No digo que esto esté mal. Eso es bíblicamente correcto, teológicamente correcto. Es una doctrina gloriosa, majestuosa, que produce gozo y deleite. Pero solo decir eso sería la mitad de la verdad. Decir solo eso sería la mitad de la verdad. Porque la Biblia, mis hermanos, también nos llaman a vivir una vida piadosa. La Biblia también nos llama y claramente testifica y nos dice que el que en verdad ha puesto su fe en Cristo es aquel que busca la santidad de Dios. Una vida que se está santificando, que se está transformando, una vida que está produciendo fruto, es la evidencia de que su confesión de fe fue verdadera y genuina. Aquellos que dijeron, yo pongo mi fe, puse mi fe en Cristo y bueno, sí, ahorita estoy en un momento de escasez, sí, es cierto, ahorita no quiero seguir al Señor, es cierto. Déjame decirte que eso no es estar construyendo tu casa sobre la roca. Eso no es hacer firme tu fe. Eso es caminar en un paso muy, pero muy peligroso. La única forma de estar seguro de tu fe es de que tú dices, yo puse mi fe en Cristo, por lo cual ahora Él ha hecho esto en mí, está haciendo esto en mí, está cambiando esto en mí, y tengo el fruto de mi salvación. Hermanos, una vida que se está santificando y transformando, esa vida tiene aseguranza de que en verdad está en Cristo Jesús. Esta es la única manera segura. Eso es lo que Pedro nos acaba de decir. Leámoslo otra vez. Hermanos, tanto más procurad hacer firme, segura, sólida nuestra vocación y elección. Miren lo que dice el verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa, ¿qué dice? Entrada en el reino de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3. Verso 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la ¿qué? De la verdad. ¿Y qué dice? Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En el contexto no está hablando de tu fe en Cristo. Está hablando de amar al prójimo. Él dijo, en esto podemos estar seguros que estamos en la fe si amamos al prójimo. Vemos que tú recibes la aseguranza de tu fe conforme el fruto que en ti está produciendo. Ahí es cuando tú puedes tener aseguranza. Mas si tú dices, yo soy salvo por la fe, pero si esa fe no está produciendo fruto, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Y eso es lo que Pedro quiere que tú y yo tengamos en esta noche. Que tengamos la certeza que nuestra fe esté firme en Dios
para cuando estemos frente a frente al Maestro, no recibamos ninguna sorpresa. Nosotros somos salvos por gracia solamente, por Cristo solamente, por la fe solamente, pero esa fe nunca se queda sola, sino que empieza a producir, como vimos la semana pasada, virtud. Esa fe empieza a producir conocimiento. Esa fe empieza a producir dominio propio. Esa fe, cuando es verdadera, empieza a producir perseverancia. Cuando tú tienes una fe verdadera, empieza a producir piedad y santidad. Cuando tú tienes una fe verdadera, esa fe empieza a producir amor fraternal entre los hermanos y hermanas en Cristo. Cuando tú tienes una fe verdadera y firme y segura, esa fe empieza a producir en ti un amor incondicional a la cual Cristo tuvo por ti y por mí. Pero si tú dices tener fe y no tienes virtud, no tienes conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor fraternal y amor incondicional, déjame decirte que tú no estás seguro en Cristo Jesús. Aunque viniste al altar y pusiste tu fe en Cristo. Un árbol que en verdad está plantado y vivo va a producir fruto. ¿Ustedes creen que si yo agarro y sostengo una planta aquí y no está conectada, va a producir fruto? Solo le das unos cuantos días y se va a empezar a marchitar. Aunque se vea vivo por el momento, dale unos días y se va a empezar a marchitar porque no está conectado. ¿Cuántos creyentes están así? Pero cuando tú estás conectado a la vid, empiezas a producir fruto. En ti empieza a brotar virtud. Empiezas a conocer al Señor. Empiezas a ser más paciente. Vienen las pruebas y empiezas a perseverar. Empieza a producir de ti santidad que refleja el Espíritu Santo que ahora vive en ti. Empiezas a amar a tus enemigos. Y uno dice, eso no eres tú, ese es Dios obrando en ti. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero muchos dicen, yo tengo fe en Cristo. ¿Dónde está tu fruto? Entonces, ¿estás conectado o no estás conectado con Cristo Jesús? Muchos dicen que son salvos por la fe. Eso es correcto, eso es bíblico, Efesios 2:8, pero ¿qué dice Efesios 2:10? Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras que fueron preparados de antemano para que nosotros anduviésemos, caminemos en ello. Ese es todo el consejo de la palabra. ¿Por qué es que Pedro está diciendo esto? ¿Por qué es que Pedro está diciendo esto? Porque habían surgido dos amenazas. Personas que estaban enseñando otro evangelio a la salvación. Y había otro grupo enseñando que tú no tienes que vivir una vida piadosa para llegar a la eternidad. Cuando Pedro dijo, no, tú tienes que creer el mensaje correcto y vivir correctamente. Ambas son parte de la misma moneda. Ambas son parte de la realidad. Haciendo todo eso, tú, mis hermanos, siendo diligente, pilas, enfocado, encima de las cosas, te esforzarás, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No te apartes de la palabra ni a la izquierda ni a la derecha, y harás tu camino, ¿qué dice? Próspero. Tal persona, el que hace este mensaje, está asegurando su entrada
y está construyendo su casa sobre la roca, la cual es firme y sólida y segura. El cristiano que hace esto, mis hermanos, miren lo que dice el verso 10. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Si tú haces eso, noten que en todo el contexto no dijo solo ten fe. Ten fe y haz estas cosas y harás segura tu salvación. Haciendo estas cosas, que dice, no caeréis, que dice, jamás. ¿Cuántos quieren tener esa certeza? Yo sí. Yo quiero tener esa certeza. Ahora, ¿qué significa que Pablo dijo, si yo añado virtud, si yo añado conocimiento, si hago seguro mi vocación y mi elección? ¿Qué significa que no caeré jamás? Esto no significa que nunca tendrás un problema. De hecho, esto tampoco significa que nunca volverás a, de una forma u otra, pecar o caer o desembalancearte. No significa eso. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 10. De hecho, la misma palabra nos dice esto. ¿Será que aquí dice que si hacemos estas cosas seremos perfectos y nunca vamos a caer? Bueno, miremos lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 10. Dice, si decimos que no hemos ¿qué? Pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué significa que no caeré? ¿A qué se está refiriendo? Me gusta la ilustración que usó un comentarista en su libro, y él lo puso de esta forma. Él dijo, a la cual esta frase significa no caeréis jamás. Él lo comparó a la imagen de una multitud marchando. Imagínense eso, una multitud. ¿Cuántos han visto un ejército? O si sus jóvenes están en la banda de la escuela, cómo marchan a un unísono, todos marchando con el mismo paso, el mismo movimiento de las manos, van marchando. Y el punto aquí es que el verdadero creyente nunca se saldrá de la marcha. Nunca se saldrá de la marcha hacia el cielo. Puede ser que de vez en cuando se sale del paso. No se sale de la marcha, pero se sale del paso. A veces yo me recuerdo cuando yo estaba en este grupo en la escuela que se llamaba ROTC. Nos hacían marchar y que los pies de todos estuviesen en fila y al mismo paso. Pero de vez en cuando había uno que se salía de paso. Y luego dice, estoy fuera de paso. Y se reenfocaba y seguía marchando, pero nunca se salía de la marcha. El creyente de vez en cuando se va a salir del paso, pero jamás de la marcha. El que asegura su camino es aquel que nunca caerá jamás, es decir, nunca se saldrá de la marcha. Se puede salir del paso por veces, pero seguirá luchando hasta el fin. ¿Estás tú en la marcha? ¿O te has salido de la marcha? Hermanos, la persona que cree otro mensaje de salvación no está en la marcha, aunque viva de una forma correcta. Voy a repetir. La persona que cree otro mensaje no está en la marcha, aunque esté viviendo de una forma correcta. Hay musulmanes que viven vidas muy disciplinadas. De hecho, muchos más disciplinadas que muchos cristianos. Pero creen en otro Jesús. Hay muchos mormones, testigos de Jehová. E incluso sé de algunos católicos
de que viven una vida muy piadosa. Y uno diría, wow, si el pueblo de Dios viviera de tal manera. Pero creen en otro mensaje, por lo cual serán desechados. Ahora hay otro detalle. Hay muchos que creen el verdadero mensaje, pero no viven de acuerdo a lo que ese mensaje dice. También serán desechados. No se trata de solo creer la cosa correcta, ni vivir la cosa correcta. Se trata de creer en Cristo Jesús y obedecer sus mandamientos. Repito y recalco, se trata de tener una ortodoxia correcta y una ortopraxia correcta. Solo cuando vives correctamente ambos, estarás seguro en tu salvación. Solo en ese entonces puedes estar seguro de tu salvación. Aquellos en la marcha son los que creen en Cristo Jesús para salvación y los que siguen a Cristo en salvación. Miren lo que dice el verso 11. Dice, porque de esa manera, a la cual acabamos de ver, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, cuando tú entres al cielo, cuando te toque a ti partir de esta tierra, cuando te toque estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, serás un árbol lleno de fruto. Serás un árbol con un fruto vasto, a la cual Jesús mirará lo que tú hiciste con lo que Él te dio. Tu esfuerzo, tu entrega, verá en ti un árbol lleno de fruto, a la cual tu entrada será amplia y generosa. El pueblo, el reino de los cielos esperándote, dándote una bienvenida mientras tú caminas y entras y todos abrazándote y aplaudiéndote y diciendo bendito sea el nombre del Señor. ¿O será que tú estarás frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y te vea a ti como un árbol sin nada de fruto? ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba caminando ya rumbo a la cruz y tenía hambre y vio un árbol y quería un fruto de ello? Sin embargo, no tenía ¿qué? Nada. La tocó y al próximo día se marchitó. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7 y con esto vamos a concluir. Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 17. ¿Lo tienen? Amén. Dice, así, todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el ¿qué? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que dijo yo tuve fe, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué?
el que hace, ortopraxia está hablando allí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no fui yo salvo por la fe, no fui yo salvo por creer en ti, no profeticé en tu nombre, de hecho hice estas cosas. Entonces les declararé, nunca conocí apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Aquí describe personas que a lo mejor creyeron la cosa correcta, pero no vivieron correctamente. Ambas son necesarias. Aquel es, como dijo nuestro hermano, el que cree lo correcto y vive lo correcto, es aquel. Miren lo que dice el verso 24. Leamos los versos que leyó nuestro hermano Freddy el viernes. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que Pedro quiere que tú estés seguro y hagas tu llamamiento, tu vocación y elección firme en Cristo Jesús. Mas si tú dices, yo creo en Cristo y lo demás, ahí lo voy a hacer. De plano lo hago. Estás en un momento ocioso, desocupado, inoperante. En ti no está creciendo virtud. En ti no está creciendo conocimiento, dominio propio, piedad, amor fraternal, ni amor ágape. Aquel es un hombre insensato y no puedes estar seguro. Así que si no estás seguro, es para que te entre temor y temblor y te asegures del llamado de Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron como ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó y fue grande su ruina. Así que, iglesia, el mensaje de hoy tiene de tema firmes en nuestra salvación. Haz firme tu salvación. Asegúrate de tu salvación. ¿Cómo? Produciendo fruto. Es la única manera en la cual puedes tener esa certeza. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre mío, por esta palabra.